Pues nada, muchísimas gracias a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Creo que más bien buenos días por lo que he visto en el chat. Y bienvenidos nada a este webinar. Agradecerles de nuevo el que estén aquí en este webinar para hablar de cómo ISO 9001 va a ayudarles a las empresas de ustedes, donde ustedes trabajan, o los responsables, si son responsables de empresas, en esta situación tan dramática y tan drástica, ¿no? Que es el COVID-19. Bueno, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Bueno, antes de nada, quiero comentarles que aquí también quiero agradecer a Edu, que está aquí al lado mío, me va a ayudar un poco más bien por la parte técnica, o sea que si tienen algún problema con el sonido, si dejan de verme en algún momento o si dejan de escucharme, escriban en el chat, porque ella va a estar pendiente de todo lo que se vamos a estar hablando y todo lo que van escribiendo en el chat, y ella les puede solucionar estos problemillas técnicos, ¿vale? O sea que se pueden apoyar de ella, escribiendo en el chat. Bien, ¿qué vamos a hablar de esta tarde, ¿no? Es un poco lo que había comentado yo estos días para atrás en la newsletter. Pues bueno, la primera parte de este webinar la voy a destinar a hablar de la situación actual tras este COVID-19, ¿no? Que tanto ha impactado a nivel mundial en todas las empresas y en todas las organizaciones. Después vamos a hablar de dos grupos de interés que son claves ahora mismo en esta situación de pandemia y que ISO 9001 quiere que te centres en ellos. Vamos a hablar también de otra parte importante dentro de ISO 9001 y es el análisis de riesgos y oportunidades. Y el tercer gran pilar que vamos a hablar y qué es lo que quiere ISO 9001 cuando se implementa un sistema de gestión en una empresa es el análisis de procesos e indicadores de gestión. Vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a día de hoy en esta situación de crisis que estamos viviendo. Y el último punto pues es una propuesta y es una solución que vamos a dar nosotros y que vamos a lanzar en el mercado. Bien, pues si estamos todos preparados, empezamos, ¿vale? Bien, la situación actual tras el COVID-19, esto aquí no hace falta casi ni presentación, todos sabemos que las terribles consecuencias que está teniendo esta pandemia a nivel mundial, personal y a nivel de la economía y de todas las organizaciones, ¿no? Y además sabemos que es algo que ha llegado para no irse muy rápido, sino que se va a quedar con nosotros, por desgracia, durante una serie de meses. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es habituarnos a trabajar con él, a vivir con esta pandemia durante unos meses y a intentar defendernos como podamos dentro de lo que podamos, ¿no? Está clarísimo que esta pandemia lo que ha afectado es a diferentes áreas, aparte de la economía mundial, diferentes áreas dentro de la empresa. Ha afectado a la continuidad del negocio de muchísimas empresas porque es que han visto que han tenido que cerrar. Hay otras empresas que quizás han tenido más suerte y hayan podido estar abiertas, pero sí es verdad que en su gran mayoría se han visto al final sus finanzas y su economía pues realmente mermadas, ¿no? Ha afectado también esta pandemia pues, a los propios empleados, ¿no? Porque han tenido que pasar muchos a un expediente de regulación de empleo temporal, ¿no? A un ERTE. Y otros, pues los más afortunados que se han quedado trabajando, pues es muy probable que se hayan tenido que teletrabajar, hayan tenido que salir a trabajar fuera de su hábitat natural, ¿no? De la empresa, y han tenido que empezar a hacer teletrabajo desde casa, con todos esos cambios y todo ese cambio que puede conllevar, ¿no? Que puede trastocar a una persona. Evidentemente se han caído muchos clientes y al final, como toda la economía, si se me caen muchos de mis clientes, pues al final yo también me caigo, ¿no? Y esto es mucho lo que ha pasado. Incluso también ha afectado a la parte de legal y fiscal, ¿no? Con todo este tema de los ERTES y toda su idiosincrasia y todo lo que va a venir ahora después, que incluso aquí en España todavía no se sabe si esta parte de los ERTE pues, se va a seguir ampliando o no, o todas las empresas van a tener que incorporar a sus trabajadores a fecha 1 de octubre. Bueno, esta es la situación en la que estamos viviendo y, como les comento, es en donde tenemos que defendernos como podamos, porque esto es lo que va a suceder durante varios meses. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es mi propuesta y la propuesta de ISO 9001 en esta situación? Espera, a ver. Vale. Bueno, lo que decimos, ¿qué nos ofrece ISO 9001 para resolver estos problemas de esta situación actual?
Bueno, los que más me conocen, los que más me siguen en la newsletter, saben que yo soy un defensor a ultranza de lo que es un sistema de gestión de la calidad y esta herramienta de ISO 9001, porque creo muchísimo en esta norma, ¿no? Al final es un sistema de gestión que te da toda una serie de herramientas y que toca los pilares básicos de toda gestión de una organización, ¿no? Si quisiese hablar en una charla, un webinar, de cómo puede ayudar realmente ISO a una organización, no tendría que ser una charla de 1 hora como lo que vamos a hacer, sino sería una charla de 4, 5, 6 horas, ¿no? Entonces, lo que he querido hacer en este webinar es resumir en 3 aspectos claves, 3 pilares básicos, el cómo ISO nos puede ayudar en esta situación actual que estamos viviendo, ¿no? Y el primer pilar, el del cual quiero hablar, es el de los grupos de interés, ¿no? Vamos a hablar de una serie de grupos de interés claves que tenemos que identificar a día de hoy para seguir sobreviviendo en el mercado. Vamos a hablar también de cómo hacer un análisis de riesgos y un análisis de oportunidades y cómo se tiene que hacer. Y vamos a hablar también de cómo analizar procesos, los procesos de trabajo que tenemos actualmente en nuestra empresa y cómo establecer indicadores de gestión. Bien, vale, vamos a empezar por la primera parte, la identificación de los grupos de interés. Los grupos clave de interés. También se le conoce como los stakeholders o como le dice la norma, las partes interesadas. Hay muchísimos grupos de interés o partes interesadas dentro de una organización, pero hoy en día hay 2 que bajo mi punto de vista son importantísimos: clientes y empleados. Hoy en día una empresa no funciona si no tiene evidentemente clientes y tampoco si no tiene empleados, ¿no? Entonces, estos son los 2 grupos de interés donde para mí, y bajo mi punto de vista, hay que poner más atención y cuidarlos más que nunca. Lo que quiere ISO 9001 es que identifiquemos todas las partes interesadas, es decir, todos estos grupos de interés, nos pongamos en su piel y pensemos, bien, ¿cuáles son las necesidades o expectativas de este grupo de interés? ¿Y qué esperan de mi organización? ¿Vale? Entonces, yo les voy a presentar por cada uno de estos 2 grupos de interés claves 2 herramientas que para mí son importantísimas. Dentro del grupo de interés de los clientes hay una herramienta que es muy potente que se llama el mapa de empatía del cliente, para que podamos identificar esas necesidades o expectativas tal y como quiere ISO 9001. Y dentro de los empleados, pues una herramienta a la que tenemos que empezar a habituarnos y a trabajar, pues es el teletrabajo, ¿no? Y el cómo hacer estas reuniones ahora online de grupo para unificar criterios y un plan de comunicación interno para poder, ahora más que nunca, comunicarnos internamente. Por lo tanto, vamos a empezar por la parte primera del primer grupo de interés, que son los clientes y esta herramienta de trabajo que es el mapa de empatía del cliente. Bien, ¿qué es esto del mapa de empatía del cliente? Atención con esta herramienta porque es súper potente. Nosotros la conocimos hace unos meses, la hemos trabajado y a partir de haberla trabajado ha cambiado nuestra visión por completo, sobre todo el cómo crear productos y servicios que satisfagan realmente las necesidades y de lo que quiere realmente el cliente. Bien, ¿qué es el mapa de empatía del cliente? El mapa de empatía del cliente pues es precisamente un poco lo que están viendo en pantalla. Es un mapa que se divide son 6 perspectivas diferentes. ¿Para qué? Para alinear las necesidades y expectativas de nuestros clientes con los productos y servicios que entrega nuestra organización al mercado. ¿Vale? Entonces, con esta herramienta lo que vamos a hacer es conseguir lo más perfecto posible esta alineación entre lo que necesita el cliente, lo que espera, cuáles son sus expectativas y los productos nuestros o servicios que estamos entregando al mercado. Así, lo que podemos hacer entonces es hacer un ejercicio para pensar qué es lo que piensa el cliente, qué es lo que siente el cliente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que necesita el cliente y cómo puedo yo con mis productos o servicios satisfacer esas preocupaciones o esas necesidades. Hay que pensar y también ver, oye, ¿qué es lo que ve el cliente? ¿Qué ve en la calle? ¿Qué ve en el mercado? ¿Qué ve en su grupo de influencia que está relacionado con mis productos o servicios? ¿Qué es lo que dice el cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice en público? ¿Qué hace luego, después realmente, cuando está en privado? ¿Toma decisiones o no toma decisiones? ¿Qué es lo que escucha en la calle? ¿Qué es lo que escucha el cliente dentro de su grupo de interés y las personas que realmente le influyen al cliente? Y después en la base de este mapa de empatía es ver un poco dolores y beneficios, es decir, qué obstáculos ve el cliente o qué objeciones
a la hora de comprar mis productos o servicios, qué limitaciones está viendo el cliente a la hora de adquirir mis productos o servicios. Y por la otra parte, ¿qué beneficios ve? ¿Qué le motiva al cliente de mi producto o servicio que le estoy entregando? ¿Qué satisfacción encuentra en estos productos o servicios míos? Esto, en términos generales, es así, y es un poco la literatura de este mapa de empatía. Pero ahora vamos a intentar aterrizar todo esto, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es con nuestro propio ejemplo. Voy a poner nuestro propio ejemplo de cuando nosotros trabajamos este documento. Bueno, aquí tengo hasta un borrador que les enseño, que donde estuvimos trabajando este mapa de empatía, y lo que voy a hacer es ponerles el ejemplo nuestro de nuestra consultoría de cómo entregamos ISO 9001 al mercado mediante nuestra propia consultoría, ¿no? Nosotros vimos que cuando pensamos, cuando nos pusimos en la piel del cliente a ver qué pensaba y qué sentía, lo que nos dimos cuenta es que en muchas ocasiones hay muchos empresarios que se sienten frustrados antes de empezar a implementar ISO 9001. ¿Por qué se sienten frustrados? Porque de repente se encuentran que para poder continuar con su negocio, para poder seguir avanzando, escalando, necesitan implementar ISO 9001 porque se sienten obligados o porque ya les obliga directamente un requisito legal, porque es un requisito indispensable, se le convierte esto en un requisito indispensable para poder acceder a un concurso público, a una licitación, porque de repente ven que en el mercado todas las empresas lo están teniendo, porque de repente ven que un cliente les exige el que tengan ISO 9001, y entonces es esa preocupación o esa frustración que ellos pueden sentir, que ellos pueden pensar, ¿no? ¿Qué más cosas nos damos cuenta cuando hicimos este ejercicio que pensaban muchos de los empresarios? Que tenían miedo, ¿no? Y cierta incertidumbre, es decir, oye, yo voy a ser capaz de implementar esto en mi organización realmente estará preparada para implementar un sistema de gestión, ¿tendré a las personas yo cualificadas para poder hacer esto? ¿Tendré tiempo? ¿Tendré tiempo? ¿Cuántos recursos económicos me va a llevar? Me va a llevar esta parte, ¿no? Eso es todo las cosas que no hemos visto nosotros que piensa el cliente. ¿Qué es lo que ve en nuestro caso? Pues lo que estamos viendo es que, y nos lo dicen cada vez que nos solicitan una oferta, que existen cada vez más empresas certificadas. Entonces, el empresario ve como que se está quedando atrás, ¿no? Que no está certificando su empresa y se está quedando atrás. Con respecto a lo que dice y lo que hace, después de muchas reuniones que hemos tenido nosotros con prospectos, vemos que lo que buscan, en su mayoría, los empresarios es una solución por parte de un consultor en la que le ayude realmente a ahorrar tiempo a la hora de implementar ISO 9001, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Soluciones de acompañamiento al principio hasta el final, pero ahórrame tiempo, no me hagas o intenta hacer todo lo posible para que no me hagas sudar durante todo el camino, ¿no? Sino intenta ponérmelo fácil, lo más fácil posible. ¿Qué escucha? Cuando hicimos este ejercicio, ¿qué veíamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Con qué escuchaba sobre todo nuestros clientes en la calle? Pues que sobre todo dos cosas básicas, que para implementar ISO 9001 necesitaban mucho tiempo y muchos recursos económicos, aparte de personal cualificado dentro de su organización. Por la parte de los dolores, veíamos que obstáculos muchas veces eran esos, ¿no? Existían empresas y organizaciones que querían o ya necesitaban implementar ISO 9001, pero por lo que sea, por sus circunstancias, no disponían del tiempo suficiente, ni de recursos suficientes, y ni tampoco del personal adecuado para poder implementarlo, ¿no? Y por la parte de beneficios, es decir, lo que le motivaba a estos empresarios a implementar ISO 9001, pues era eso, era el poder cumplir con un requisito legal, o poder cumplir con un requisito, unas exigencias de un cliente, o poder después licitar y acceder a concursos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo hemos hecho nosotros este mapa de empatía, y ahora lo que yo les invito a todos ustedes es a que reflexionen en esta situación actual, tal y como estamos ahora con los clientes que tienen, de sus productos y servicios, y ver, que se pongan en la piel del cliente, que cojan al cliente, lo pongan en el centro de su negocio y que digan, venga, ¿qué piensa mi cliente? ¿Qué siente con respecto a mi producto, a mi solución? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué escucha en el mercado? ¿Qué dolores tiene? ¿Por qué objeciones tiene a la hora de adquirir mis productos y mis servicios? ¿Y qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le satisface de mis productos y servicios?
Yo estoy seguro que cuando hagan este estudio van a surgir nuevas formas quizás de satisfacer necesidades del cliente. Y aquí un ejemplo que nos han dicho últimamente es la venta de fruta y verdura a domicilio. Hace unos días hablando con un compañero me dijo que conocía un par de empresas que ya habían cambiado y se habían como reinventado. Estas eran empresas de que vendían fruta y verdura dentro de un mercado y por el tema de la pandemia, pues claro, habían tenido que cerrar y lo que hicieron fue darle la vuelta. Lo que hicieron fue, en lugar de esperar a que el cliente llegase a su casa, ellos ir a casa de los clientes. Entonces lo que han hecho es vender fruta y verdura a domicilio. Le dieron la vuelta a lo que es el canal y al final lo que están haciendo es tener muchísimas ventas que ya por lo visto están completamente colapsados y han llegado a su tope de capacidad y ya no pueden entregar más. Por lo tanto, esto es un ejemplo de cómo un poco darle la vuelta a esta situación en crisis, ¿no? Si estudias este mapa de empatía, es muy probable también que quizás tengas que cambiar procesos, productos o a lo mejor hasta servicios también dentro de tu organización. O quizás también que tengas que cambiar canales de comunicación y canales de venta para pasarte a la venta online. También hemos visto, y esto lo he visto yo, que me lo han contado a mí directamente, un gerente, empresas que se dedicaban a vender productos relacionados con la planta de la aloe vera. Aloe vera es una planta que se da sobre todo aquí en Canarias y esta empresa pues vendía productos relacionados con aloe vera, champú, gel, suavizantes y demás. Pero lo hacían de forma física. Llegó el COVID-19, tuvieron que cerrar y entonces se vieron obligados a cambiar el canal, es decir, oye, vamos a llegar ahora a los clientes a través de redes sociales y por nuestra página web. Con tal sorpresa para ellos que se han visto que están vendiendo incluso hasta más. Por lo tanto, lo que han hecho y lo que me dijeron, según lo que me dijeron, es que ya no van a abrir más la tienda y se van a dedicar solo al canal online para vender sus productos, ¿no? Entonces, es esta situación que como todos sabemos, las crisis realmente son tremendas, son duras, pero también pueden ser una oportunidad para hacer cosas diferentes y, ¿por qué no?, irnos también bien. El caso es que tú sepas bien quién es tu cliente, qué necesidades tienes y cómo tu producto puede satisfacer esto. Y esta herramienta que te presento es una herramienta perfecta que al menos a mí me encanta y nos ha servido mucho. Bien, esto con respecto a la parte del mapa de empatía que está relacionado, como saben, a los clientes. Pero vamos a hablar del segundo grupo de interés que dijimos que eran los empleados. Los empleados ahora en esta nueva situación, muchos han tenido que dejar las oficinas para salir a teletrabajar. Entonces, ¿qué le preocupa ahora? ¿Qué necesidades, expectativas tienen estos trabajadores? Pues la preocupación por parte del empresario tiene que ser, oye, que tengan los medios necesarios para poder realizar este trabajo en condiciones controladas y seguras, ¿no? Dentro de su espacio físico y también un entorno seguro desde el punto de vista de la seguridad informática, ¿no? Entonces tenemos que ver, oye, cómo van a hacer esas conexiones remotas, cómo se va a conectar a nuestros servidores, van a utilizar una VPN, qué tipo de conexiones van a tener, qué tipo de control vamos a tener a la hora de que los trabajadores se conecten con su wifi doméstico y demás, ¿no? Todo para hacer estos sistemas de información lo más robusto posible. Pero, aparte de esto, esta situación de teletrabajo lo que está llevando es a que, una de dos, o que los trabajadores cada uno haga las cosas que cree conveniente y como ellos crean, o realmente a unificar criterios y a unificar reuniones. ¿Para qué? Para que todos vayan y remen a la vez, ¿no? Y que vayan a una, es decir, a seguir manteniendo sus protocolos de actuación. Esto al final no queda de otra que realizar reuniones de seguimiento grupales para, oye, para unificar criterios, para ver, oye, qué problemas estamos teniendo, qué vamos a hacer, por ejemplo, mañana, o qué problemas tuvimos ayer, o qué problemas estamos teniendo hoy, ¿no? Para entregar nuestros productos o servicios. Esto lo que lleva es a que realmente hoy más que nunca debe existir un plan de comunicación, al menos un plan de comunicación interna dentro de las empresas, ¿no? Que es lo que quiere la norma. Oye, la norma la norma ISO 9001 lo que quiere es que dentro de las organizaciones exista eso, una forma de comunicarse eficaz. Y yo no conozco mejor herramienta que utilizar un plan de comunicación para que las personas sepan qué tengo que comunicar, en qué momento tengo que comunicar esto, a quién se lo tengo que comunicar y cómo tengo que comunicárselo, ¿no? Es la mejor forma que yo he visto para establecer una buena comunicación interna dentro de una organización. Bien,
Vale, plan de acción, una vez que identifiquemos grupos de interés. ¿Por qué digo este plan de acción? Porque yo estoy seguro que si tú trabajas en un mapa de empatía y si empiezas a trabajar esta nueva forma de trabajar, el teletrabajo, pues al final van a salirte una serie de tareas que vas a tener que cumplir si lo quieres implementar. Quizás tengas que cambiar ciertos procesos, productos o servicios, quizás tengas que hacer cambios en los canales de comunicación, quizás tengas que adoptar el teletrabajo si ya no lo estás adoptando, quizás alguien tenga que ser una cabeza visible para que unifique criterios o sea el moderador en todas estas reuniones que se van teniendo de forma periódica. Es decir, al final son toda una serie de tareas que tienes que ponerte si quieres realmente pasar de un punto A hasta un punto B y conseguir eso, esa mejora para poder implementarla. ¿Y cómo se hace esto? Pues dejándolo escrito en papel y no implementarlo, eso no, ¿vale? Entonces, lo que yo te propongo es que listes todas estas tareas que tienes que hacer, que asignes estas tareas a personas en concreto y que después estas personas se agenden todas estas tareas en su agenda, en su día a día, cuando sea, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez cada 2 semanas, cuando sea, pero que se lo agenden y que se reserve cierta franja horaria dentro de su horario laboral para implementar todas estas tareas, porque de lo contrario, al final, como les digo, se va a quedar todo en papel. He visto muchísimos planes estratégicos muy bonitos para ponerle un lazo, pero al final nada más que es eso, para ponerle el lazo porque realmente no se ha implementado nada, ¿no? Porque tienes que ponerlo en la acción. Y para mí, ponerlo esto en la acción es eso, es bajarlo a tierra, es describir tareas, personas y las personas que empiecen a implementar para que se las agenden. Bien, hasta aquí la parte de grupos de interés. Ahora vamos a hablar de la segunda gran parte de este webinar, y que es otra cosa que quiere ISO 9001, que es el análisis de riesgos y oportunidades. Está claro que analizar riesgos y oportunidades dentro de una empresa es fundamental, y ahora incluso más en esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer este análisis de riesgos y oportunidades? Yo lo que les propongo es utilizar 3 pasos. Con 3 grandes pasos podemos tener bien identificados riesgos y abordados también riesgos y oportunidades. El primer paso es, evidentemente, es identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que están apareciendo ahora mismo en mi negocio, ¿no? Y para ello yo utilizo una herramienta que se llama Matriz DAFO. El segundo paso, lo que tienes que hacer una vez que lo tenga identificado, pues es evaluar esos riesgos y esas oportunidades, ¿no? Oye, ¿cómo de importantes son estos riesgos? ¿Cómo de importantes son estas oportunidades para yo después decidir qué es lo que abordo y qué es lo que no voy a abordar? Y en el tercer paso, una vez que ya lo tengo claro, pues es directamente eso, ese plan de tratamiento para abordar eso que nosotros hayamos decidido, esos riesgos u esas oportunidades. Bien, si vamos a hacer un análisis DAFO y identificar riesgos y oportunidades, lo que tenemos que identificar al final es eso, es cómo hoy en día ha impactado la COVID-19 en nuestro capital humano, en la cadena de suministro de nuestros productos o servicios, o en la cadena de suministro de los materiales que nos suministra el proveedor. De cómo nos ha impactado en las ventas, o cómo nos ha impactado quizás en la COVID-19 en la capacidad de nuestra infraestructura para poder entregar estos productos o servicios al mercado. El objetivo de este webinar no es enseñarte a utilizar una matriz DAFO. Seguro que todos en algún momento hayamos leído o hayamos trabajado ya lo que es una matriz DAFO y todos la conocemos, pero sí que me gustaría comentar algunos en términos generales cuáles son posibles riesgos y oportunidades que pueden venir derivados de realizar este estudio DAFO ahora mismo en la situación que estamos viviendo, ¿no? Y como oportunidades quizás podemos ver, como vimos anteriormente, el pasarme a lo mejor a un canal online para intentar vender mis productos o servicios a online, dependiendo evidentemente de cada organización y de lo que haga, ¿no? Otra oportunidad puede ser el fomentar quizás fomentar el teletrabajo, ya necesidad. El comunicarme con los clientes, pues ya no de forma más tan presencial, sino de forma online, con todas las herramientas que hay. Pues a lo mejor el de tener un producto, un servicio más competitivo en precio puede ser otra oportunidad. Amenaza en general, todos estamos viviendo esta crisis sanitaria y económica. Todos estamos viviendo esta situación legal y fiscal tan atípica con el tema de los ERTE y a ver qué va a pasar, ¿no? Con el tema de la fiscalidad. En mayor o menor medida casi todos hemos visto algún retraso o interrupción por parte del suministro de nuestros proveedores, ¿no? Sus materias primas que nosotros necesitamos para nuestros productos o servicios.
O quizás también estamos viendo que existan cambios de gustos o en la demanda de clientes. Por la parte de debilidades, pues evidentemente los ERTE del personal, los expedientes de regulación de empleo temporal, pues esto está haciendo bastante mella en las organizaciones, ¿no? Todo esta COVID-19 evidentemente está afectando a las finanzas y al capital financiero de todas las organizaciones. Puede estar también afectando a lo que es la seguridad de la información, porque ahora hay muchos trabajadores están trabajando desde sus casas, por lo tanto, ¿qué garantías tenemos de que no van a existir esas fugas de información y que no van a existir esas brechas quizás de seguridad que sin quererlo puedan surgir, ¿no? O también la propia capacidad de las instalaciones de nuestras oficinas. Quizás estamos adaptando en nuestras oficinas a eso, al establecer este distanciamiento social, y al final eso nos está llevando también a la propia producción, a una merma en la producción de nuestros productos y servicios. Y bueno, pues como fortaleza en general, quizás tenemos la suerte de tener un equipo humano que sea muy capaz y técnicamente se adapte muy bien a los cambios y en el que pueda asistir también a lo mejor una comunicación fluida, o eso, el que sepamos nosotros adaptarnos rápidamente a los cambios. Esto, como les comento, es en términos muy generales un posible DAFO, pero cada organización tiene que estudiar los posibles riesgos y las posibles oportunidades, transformado en oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Y una pregunta que me hacen siempre, oye, pero ¿qué tipo de riesgos? ¿Qué tipo de riesgos tengo que identificar? Pues riesgos de todo tipo, riesgos desde los riesgos estratégicos que establece dirección y de negocio, hasta los riesgos operacionales, es decir, los riesgos que pueden ocurrir dentro de tus procesos de trabajo. ¿Y cómo puedes identificar esos riesgos? Pues un poquito más adelante en la charla les voy a explicar otra herramienta con la que puedes identificar posibles riesgos y también oportunidades dentro de tus procesos ya, ¿vale? Del core de tu negocio. Bueno, pues como le comento, esto es en términos muy generales, podría ser un análisis DAFO en esta situación actual, pero cada empresa tendrá que aterrizarlo y llevarlo a su terreno con la situación que está viviendo. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos identificado? Pues tenemos identificado algunos riesgos y tenemos identificado oportunidades, ¿vale? Pero ¿cuáles vamos a abordar y cómo vamos a evaluar esto? A ver si es importante o no es importante como para abordarlo. Pues un criterio que yo les propongo, que es el que yo utilizo haciendo consultoría para evaluar riesgos, es un criterio basado en la probabilidad de que ocurra un riesgo y las consecuencias en el caso de que se materialice ese riesgo. Probabilidad puede ser alta, puede ser media, puede ser baja, y esta probabilidad la alineo a, valga la redundancia, a esa probabilidad y en la línea del tiempo en cuando pueda aparecer. Es decir, entre más cerca en el tiempo pueda ocurrir un riesgo de materializarse, pues más alto va a ser ese riesgo. Y por la parte de las consecuencias, podemos tener una consecuencia también alta, media o baja, y lo que hago yo es alinearlo con el impacto que puede tener ese riesgo si se materializa en mi cuenta de resultados, es decir, en mi cuenta de ingresos. ¿Cómo se ve de mermado mi cuenta de ingresos si se materializa este riesgo? Evidentemente, todos los números y lo que ven aquí es para adaptarlo a cada empresa, y cada empresa, dependiendo de su idiosincrasia y de su situación, pues podrá adaptar estos valores cuantitativos. Lo que sí es muy importante es que cuando se evalúan riesgos, utilizar un criterio lo más objetivo posible para que los valores finales y las categorías de riesgo sean esos valores y categorías que se hayan adquirido mediante un criterio objetivo, ¿no? Y no subjetivo de una persona que está haciendo esta identificación y esta evaluación, ¿vale? Bien, pues con este criterio lo que vamos a conseguir es eso, es saber cuáles son los riesgos más importantes y, por así decirlo, ponerle una serie de categorías. Así, vamos a tener riesgos críticos, aquellos que que tengan una probabilidad muy alta, una probabilidad alta de que aparezcan, y las consecuencias también altas, o puede ser que tengamos riesgos importantes dentro de la organización, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos triviales. Aquí, cada organización, una vez más, tiene que decidir en qué categoría de riesgo va a decidir cuándo va a tomar acción y cuándo va a decir, venga, pues si sale moderado o sale importante, pues voy a establecer un plan de acción y lo voy a abordar. Y si sale crítico, pues evidentemente también, o no, o solo voy a abordar los importantes y los críticos.
Haciendo consultoría me he encontrado varias veces a empresarios que me dicen que tienen un riesgo, les sale importante, pero que eso no van a hacer nada y que eso lo asumen y ya está. Y mi pregunta es siempre la misma. Bueno, quizás el ya está no es la solución correcta porque yo tengo un riesgo que muchas veces pasa y lo tengo que asumir, pero al menos tener un plan de contingencia detrás. Es decir, si me ocurre esto, pues yo saber que tengo que actuar de esta forma. Imagínate que tengo un riesgo muy alto porque tengo una concentración de un 60 a un 70% de mi facturación en un solo cliente. Se me cae ese cliente y ¿qué hago? Pues tendré que empezar a improvisar, no, al menos tener un plan de contingencia para saber que si eso me pasa, pues saber cómo tengo que actuar. ¿Vale? Al menos eso, en los riesgos que tengas que asumir y si tú sabes que son importantes o críticos. Bien, esto con respecto a la evaluación de estos riesgos. Vamos ahora a ver la parte de las oportunidades. Lo mismo, aquí, para evaluar oportunidades, el criterio que yo utilizo y que propongo a mis clientes es establecer un criterio de viabilidad y de rentabilidad. Es decir, yo voy a definir mis oportunidades y ver cómo de viables son y cómo de rentables son. Por lo tanto, la viabilidad puede ser alta, media o baja y lo voy a alinear esta viabilidad con mi capacidad económica y con mis posibilidades de poder invertir en esta oportunidad. ¿Vale? Y con respecto a la rentabilidad, puede ser alta, media o baja, dependiendo de cómo de rentable sea esta oportunidad. Y entendiendo rentable por cómo te puede impactar de forma positiva, esta vez, en tu cuenta de resultados o en tu cuenta de ingresos. Así puedes establecer eso como una rentabilidad alta, aquella oportunidad que tú estimes que te va a suponer pues, aumentar tu facturación, por ejemplo, en un 8%, ¿vale? Y esto, una vez más, dependerá de cada empresa estos valores numéricos que yo te propongo. Esta es una solución genérica que yo te propongo y después ya tendrás que adaptarlo a tu organización. Bien, entonces, tenemos el criterio para evaluar las oportunidades en base a viabilidad y rentabilidad. Por lo tanto, nos van a salir una serie de oportunidades que serán prioritarias, una serie de oportunidades destacadas, una serie de oportunidades adecuadas, una serie de oportunidades factibles o unas oportunidades triviales. Y aquí una vez más, las empresas tienen que decidir a partir de qué categoría de oportunidad van a tomar acción y van a abordar esta oportunidad. Bien, hasta aquí la parte de riesgos y oportunidades y ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo, insistirles en este plan de acción. Ya estoy seguro que si tú realizas un análisis de riesgos como yo les estoy proponiendo ahora mismo, te van a salir una serie de tareas que están enfocadas a este propio plan de tratamiento de riesgos y oportunidades. Van a salir una serie de tareas que tendrás que hacer y vas a tener que después, si quieres implementarlo, seleccionar a las personas adecuadas para luego decirle a esas personas que lo agenden en su franja horaria de trabajo y lo lleven a cabo, porque de lo contrario no va a funcionar, se va a quedar todo en el papel. Si no implementas, no va a funcionar nada. Bien, ahora sí, ahora cerramos la parte ya de riesgos y oportunidades. Y el tercer gran epígrafe o parte de las que quería hablarles a día de hoy y que el que se preocupa ISO 9001 es de este análisis de procesos y de gestión. ¿Qué es analizar procesos? Pues al final es hacer un estudio en profundidad de los procesos teniendo en cuenta todos los elementos que originan el mismo, ¿vale? Un proceso desde el inicio hasta el final. ISO 9001 es una norma que está enfocada en procesos y por lo que aboga ISO 9001 es porque toda actividad se va a llevar de una forma más eficiente si lo enfocas desde un punto de vista de un proceso, ¿vale? Por lo tanto, tendrás una serie, como cualquier proceso, tendrás una serie de elementos de entrada a un proceso y elementos de salida. Un ejemplo muy fácil de entender es, por ejemplo, un proceso comercial. En un proceso comercial, un elemento de entrada pues puede ser la solicitud de un cliente que te pide información de un producto o servicio o ya te pide directamente un producto o servicio. Dentro de este proceso, la propia actividad del proceso que es, pues, es elaborar esta cotización o elaborar un presupuesto. ¿Y cómo vas a tener, qué elemento de salida vas a tener dentro de este proceso comercial? Pues ya la propia cotización elaborada, el presupuesto elaborado y ya presentado al cliente. ¿Y qué indicador puedes tener para medir este proceso? Pues un indicador de este proceso puede ser pues, el porcentaje de cotizaciones o presupuestos que están aceptados frente a, por ejemplo, el total de enviados.
¿Qué es un indicador? Por tanto, es eso, es precisamente una métrica que nos va a ayudar a medir cómo se está comportando un proceso determinado. Evidentemente, en este caso que estamos analizando, entre más alto sea este porcentaje de cotizaciones aceptadas, mejor va a ser el rendimiento de este proceso, ¿no? Bien, entonces estamos analizando procesos. ¿Y cuál es la mejor herramienta para analizar procesos que yo he visto? Pues el poder caracterizarlo, ¿vale? Cuando tú caracterizas un proceso, tienes una visión de 360 grados de todo lo que ocurre dentro de ese proceso, desde que empieza hasta que finaliza. Es como desmenuzar todo un proceso, desde el principio hasta el final. Cuando lo hagas, vas a comprobar que es muy posible que veas ciertos pasos del proceso que a lo mejor se pueden hacer de forma más fácil, más ágil. A lo mejor puedes acortar ciertos pasos. A lo mejor tienes una idea de quizás puedas automatizar ciertos procesos o que puedas detectar posibles riesgos de que falle el proceso o detectar oportunidades también para mejorarlo. O también te puedes dar cuenta de descubrir que no se están ejecutando realmente los pasos como se deberían de ejecutarse, ¿no? O quizás también puedes darte cuenta de que tienes que incluir nuevos controles como indicadores de gestión dentro de un proceso. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues con esta herramienta, con una ficha de proceso. ¿Qué es una ficha de proceso? Pues precisamente un poco lo que estás viendo en pantalla. Es un documento que te va a ayudar a estudiar el proceso desde el principio hasta el final. Te concentras en un proceso en profundidad y empiezas a estudiar bien cuál es el objeto de este proceso. En este caso, cuál es el objeto o el objetivo, el propósito de este proceso comercial. ¿Quiénes son los responsables de este proceso comercial? ¿Quiénes se tienen que encargar de que este proceso se ejecuta correctamente? ¿Dónde empieza el proceso? ¿Cuál es el disparador? ¿Cuál es el evento? ¿Qué tiene que pasar para que este proceso arranque? En el ejemplo anterior vimos que el disparador o el evento que pasaba es que el cliente te solicitaba ya un producto o un servicio o más información, ¿no? Entonces ese era el elemento, el disparador que arrancaba ese proceso y a partir de ahí seguía todo. ¿Y dónde acaba el proceso? Pues definir bien dónde acaba cada uno de los procesos. Cuando utilizas esta ficha de procesos también tienes que identificar quiénes son las partes interesadas que intervienen en este proceso. En el ejemplo que estábamos viendo de este proceso comercial, aparte del equipo de la fuerza de ventas, si tienes equipo de ventas, puede ser también que influya administración. ¿Por qué? Porque a lo mejor el equipo de ventas toma una serie de datos en casa del cliente y esta toma de datos se la pasa a administración para que sea administración quien realice o quien elabore esta cotización o este presupuesto. Por lo tanto, tendrán que estar muy unidos y muy bien comunicados entre el departamento o el área de comercial con el área de administración. Pero también está otra parte interesada, que es el propio cliente, y por lo tanto también tendrás que tenerlo aquí en cuenta, metido dentro de la ficha de proceso. A lo largo de esta ficha de proceso también, y como antesala que estás viendo que va a ser al final una descripción de un procedimiento de trabajo, tendrás que definir una serie quizás de definiciones, de abreviaturas, de siglas que te van a dar a entender ciertas actividades o cierta nomenclatura. Lo tendrás que también tener en cuenta dentro de esta ficha de proceso para cuando después vayas a redactar el procedimiento de trabajo. A lo largo de esta ficha de proceso también tendrás que identificar cuáles son los controles, es decir, cuál es la parte crítica de este proceso en la que yo tengo que controlar. En el caso el ejemplo que estábamos poniendo en la parte comercial, si un comercial va a visitar a un cliente, imagínate que ese cliente va a hacer un pedido de una empresa que se dedica a artes gráficas, una imprenta, pues va a hacer un pedido determinado de un trabajo. Pues en ese trabajo, ese cliente tendría que especificar bien cómo quiere el trabajo, con qué tipo de papel quiere el trabajo, qué tipo de barniz quiere aplicarle, en qué dimensiones quiere el trabajo, cuál es el color que quiere y demás. Son una serie de características que para poder controlar esa parte del proceso, porque es importante, si eso sale mal, sale todo el trabajo mal, debería de existir un registro de control, como puede ser una toma de datos, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces van a existir controles dentro de las organizaciones que se basan y se fundamentan en registros de control de ciertos aspectos o ciertos pasos del proceso, ¿vale? Indicadores de gestión de este proceso, pues como vimos, uno que viene a la mente y de forma rápida, pues puede ser eso, el porcentaje de cotizaciones que hemos ganado, ¿no? Que nos aceptan. Cuando llegamos a la parte de descripciones de actividades, aquí lo que tienes que hacer cuando estás estudiando una ficha de procesos es
precisamente eso, describir todas las actividades del proceso, desde el inicio, que ya lo tienes identificado, hasta el final del proceso. Es decir, cómo empieza y cómo termina, y todo lo que tiene que ir pasando en medio. Quién tiene que hacer qué cosa, en qué momento tiene que hacerlo, cuándo se tiene que utilizar un registro de control, qué formato se tiene que utilizar o qué documento se tiene que utilizar, dónde se almacena ese documento, ¿vale? A quién se le tiene que entregar después, ¿vale? Todo eso es la descripción de las propias actividades del proceso. Cuando hayas hecho todo esto, estoy seguro que serás capaz de decir, pues ahora, pensando qué tipo de riesgos puede pasar para que falle este proceso. Eso es un ejercicio muy sano que deberías de hacer, el plantearte, decir, vale, y en todo esto que yo estoy describiendo aquí, ¿qué puede pasar, qué puede fallar para que este proceso no se cumpla? Y esos son tus riesgos del proceso. Y esos riesgos de este proceso son las fuentes de entrada al DAFO que vimos anteriormente. Por lo tanto, cuando construyas tu DAFO, previamente habrás tenido que identificar todos los procesos de tu organización que esté metido dentro del alcance del sistema de gestión. ¿Para qué? Para que no solo en el DAFO tengas riesgos a nivel organizacional, es decir, a nivel de dirección, sino que tengas también riesgos de procesos, ¿vale? Y este es el ejemplo que yo quería ponerles, que les decía anteriormente. Y por otra parte también puede que te des cuenta de que existan ciertas oportunidades que con las que se pueda mejorar también este proceso, utilizando esta herramienta, ¿vale? De fichas de proceso. Como les comentaba, si se fijan en esta ficha de proceso, es perfectamente la antesala a después a describir un procedimiento de trabajo, ¿vale? Un procedimiento de trabajo que, como todos saben, es un documento en donde se describe el qué se hace y el cómo se hace con todo detalle dentro de una organización, ¿vale? Un proceso determinado. Bien, ¿cuál es el plan de acción una vez que hayamos analizado estos procesos y indicadores de gestión? Pues nuevamente te van a salir una serie de tareas que puede ser como el estudiar todos los procesos de la organización, el plantear indicadores de gestión para hacer el seguimiento, el establecer mejoras en procesos, el identificar los riesgos y estudiar a ver qué puedes hacer para que estos riesgos no se materialicen con controles, con ciertos controles, es decir, toda una serie de tareas, de cosas que tienes que realizar para poder mejorar tus procesos. Eso es lo que lleva a que después, si quieres implementarlo bien en tu organización, tengas que seleccionar de nuevo, como hemos dicho anteriormente, las personas adecuadas que tienen que llevar a cabo estas tareas para que esas personas después se lo agenden en su día a día para poder ejecutarlas e implementar esto de forma correcta, porque de lo contrario no te va a funcionar. Bien, y hasta aquí la parte que quería un poco comentarles de estos tres grandes pilares. Entonces, resumiendo, hemos visto tres aspectos con los que ISO 9001 ahora nos puede ayudar a resolver los problemas que tenemos ahora en la situación actual con este COVID-19. Vimos que existían diferentes grupos de interés y estudiamos dos grupos de interés importantes, los clientes por una parte y los empleados por otra parte. Vimos cómo teníamos que realizar este análisis de riesgos y oportunidades y también vimos cómo tenemos que estudiar y analizar los procesos de nuestra organización y los indicadores de gestión asociados a estos procesos. Bien, en esta situación ahora en la que estamos viviendo, ¿cuál es nuestra propuesta? La propuesta por parte de IBE Consultores, ¿vale? Y aquí viene la parte novedosa de lo que nosotros vamos a ofrecer al mercado. Desde IBE Consultores, pues lo que le vamos a proponer es una solución a estas organizaciones que deseen obtener ISO 9001 en esta situación en la que nos estamos encontrando. ¿Y qué problemas queremos resolver o qué impedimentos queremos resolver con esta solución que estamos entregando? Pues el que el empresario diga, quiero o necesito implementar ISO 9001, pero no tengo suficiente tiempo, no tengo suficientes recursos económicos o no tengo personal cualificado para implementarlo. Bien, pues, ¿de qué se trata esta solución? Pues de nuestro programa de consultoría que hemos llamado VIVE, ¿vale? Es un programa de consultoría que hemos hecho expresamente para que aquellas organizaciones que necesiten o que tengan que implementar ISO 9001 puedan hacerlo con pocos recursos económicos y con poco tiempo, es decir, no invirtiendo demasiado tiempo. ¿Por qué hemos conseguido esto? Porque hemos desarrollado una plataforma de trabajo donde hemos alojado muchísima información, hay muchos ya aspectos técnicos que ya están grabados en forma de vídeos ilustrativos, de vídeos formativos para enseñarles a las empresas la parte técnica, la parte más técnica de ISO 9001, de cómo cumplir los requisitos de la norma,
de qué documento tienen que utilizar para cumplir los requisitos de la norma y cómo tienen que rellenar, cómo tienen que diligenciar, cómo tienen que cumplimentar cada uno de esos documentos. Por lo tanto, en esta plataforma de trabajo se van a encontrar todo eso, se van a encontrar con la parte técnica explicada de cómo cumplir el requisito, se van a encontrar con los documentos de trabajo para poder cumplir cada uno de los requisitos de la norma y se van a encontrar el cómo tienen que cumplimentar o diligenciar cada documento para cumplir con esos requisitos de la norma. Tenemos dos formas de ayudar con dos tipos de pack diferentes para ayudar a las organizaciones. Una, en el pack 1, en el que les acompañamos desde el principio hasta la auditoría interna y el consultor o el tutor o el asesor les va a ayudar hasta realizar la auditoría interna y a partir de ahí seguiría la empresa, o le vamos a acompañar hasta el final del proceso, que es el pack 2, en donde aparte de hacer la auditoría interna, pues también vamos a estar de forma online, porque esto es un programa online, para ayudarles a superar la auditoría de certificación el día de esa auditoría externa final, ¿no? Bien, como pueden ver, esto es un programa de consultoría en el que ya no solo ofrecemos esta plataforma individual, sino que también lo que vamos a ofertarles es un servicio de seguimiento y de asesoramiento individual que va a ser online y mensual. También tendremos una serie de asesoramientos grupales y que también van a ser online para que se unan todas las empresas y pregunten ciertas dudas técnicas o ciertos aspectos que no hayan entendido del todo de la norma. Por lo tanto, tendrán acceso a plataforma, asesoramiento individual, un asesoramiento grupal. Vamos a hacer en los dos casos, en el pack 1 y en el pack 2, una auditoría interna para asegurarles de que está bien implementado ISO 9001. Si viésemos alguna desviación, le decimos cómo corregirlo y establecemos el plan de acciones correctivas. Vamos a entregarles también un certificado de capacitación por todas estas horas de vídeos formativos y de consultorías 1 a 1 y grupales que hemos hecho. Y atención con este hito, porque también es una de las cosas más importantes. Y esto me lo encuentro yo casi todos los días, cada vez que me solicitan una oferta o una cotización. Oye, queremos que nos acompañes durante todo el proceso y también hemos solicitado a otros compañeros tuyos de consultoría. Yo siempre digo lo mismo. Y yo siempre digo que pregunten bien qué tipo de servicio, qué tipo de consultoría se puede hacer, porque yo puedo acompañar al cliente desde el principio hasta el final, pero en ese acompañamiento hacerlo trabajar muchísimo, y es lo que muchas veces no quieren las empresas, porque yo no tengo nada preparado. Pero en cambio, si tengo muchos de los materiales como tenemos y como estamos alojando en nuestra plataforma de trabajo, cosas que ya están predeterminadas, que solamente tendrás que adecuar a tu organización, las horas de consultoría y las horas del cliente bajan muchísimo. Por eso nosotros hemos medido que con este programa de consultoría, las horas que tiene que dedicar el responsable, los responsables dentro de las organizaciones, van a ser 12 horas al mes. Con 12 horas al mes, aparte de las reuniones individuales y grupales que se tengan, durante 6 meses les aseguramos que van a superar la auditoría de certificación sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como ven, es un precio súper competitivo, pero que estamos lanzando ahora mismo. Las personas que más me siguen a mí en la newsletter seguramente habrán visto que este programa de consultoría no está publicado en ningún sitio, lo estamos lanzando ahora mismo, es algo que estamos lanzando ahora, algo novedoso que tenemos ahora mismo que estamos lanzando, y por eso ofrecemos este precio de lanzamiento y esta oferta de lanzamiento. Seguramente en las próximas semanas, cuando se empiecen a unir empresas y organizaciones, el precio irá subiendo, ¿vale? Pero a día de hoy este es el precio que tenemos de lanzamiento de estos programas de consultoría, tanto del pack 1 como del pack 2. Y es lo que tenemos establecido y que tenemos pensado hacer, que se puede hacer en 6 meses. ¿Qué pasa si una organización dice, oye, yo lo quiero intentar conseguir en 5 meses o en 4 meses? Pues que ya no serían 12 horas al mes, sino que tendría que ser un poco más. ¿Vale? Siempre esto se puede amoldar, siempre dentro de unos límites, evidentemente. Esto no se va a poder conseguir en un mes, porque entre otras cosas necesitamos asesoramiento individual y nuestro compromiso es de hacer al menos 6 reuniones individuales y también, si podemos, 6 reuniones grupales, ¿vale? Esta es nuestra propuesta. Si estuviesen interesados en este programa de consultoría, ¿qué tendrías que hacer? Pues simplemente, como no lo tengo publicado en ningún sitio de momento y no lo voy a publicar hasta los próximos días, simplemente escribirnos un correo electrónico y decirme que estás interesado,
Y a partir de ahí, pues yo me pongo en contacto contigo y establecemos una reunión en la que te voy a explicar con detalle, aparte de hacerte una oferta ya específica y formal, detallando cada uno de estos hitos y desarrollando bien cada una de estas partes para explicarte bien este tipo de programa, cómo lo vamos a entregar y qué garantías tiene este programa, porque también ofrecemos una serie de garantías, ¿vale? Bien, dicho esto, y a todas estas, hay mucha gente que me conoce y ya sabe quién soy, pero a lo mejor hay otros que quizás no saben, también quizás me conocen hace poco. Bueno, ¿quién soy yo a todas estas? Pues bueno, mi nombre es Iván Torres, soy el director de IB Consultores, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tengo un certificado IRCA también, que he superado un curso de Elite Auditor IRCA, con lo que me compete para poder hacer ya no solo consultoría, sino poder trabajar también en organismos certificadores, como puede ser Bureau Veritas, SGS, Incontec en Colombia y otra serie de organismos certificadores. Tengo 7 años de experiencia trabajando ya con ISO 9001. He implementado, yo y mi equipo hemos implementado ISO 9001 en 51 empresas dentro de 23 sectores diferentes. Por lo tanto, sabemos bien lo que hacemos y lo hemos hecho muchísimas veces y conocemos la norma ISO 9001 de arriba abajo, del revés al derecho, ¿vale? Publicaciones que hemos hecho durante todos estos años. En el 2016 sacamos nuestro primer libro, el Cómo implantar ISO 9001 paso a paso. En abril del 19 lo mejoramos y hicimos una segunda edición del libro, y en junio del 2020 sacamos un curso para personas incluso que desconocían realmente la norma hasta poder, que tuviesen las competencias necesarias hasta poder implementarlos en sus organizaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué pasará en el resto de este año 2020-2021? Pues quién sabe, ¿no? Nadie sabe. Pero bueno, lo que sí sé es que a día de hoy también tengo ahora otro producto que podría incluir aquí, que es este programa de consultoría Vive que estamos lanzando ahora mismo. Bien, ya he hablado demasiado, entonces ahora lo que me gustaría es que las personas que tengan dudas, pues que puedan escribir en el chat, que veo que ya hay algunas preguntas, o alguien está escribiendo, ¿no? Cualquier tipo de pregunta, cuestión que tengan acerca de todo lo que hemos hablado. Así que les dejo paso a ustedes. Si quieren incluso abrir el micro, pues abren el micro, y si no, pues nos escriben por el chat. Yo creo que es mejor escribir por el chat porque a lo mejor se va a acoplar 2 preguntas a la vez y yo voy respondiendo poco a poco a las preguntas que tengan. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver bien el chat. Vale. Pues nada, me quedo a disposición de cualquier pregunta que tengan acerca de todo lo que hemos visto. Mapa de empatía, recogida de oportunidades, análisis de procesos, teletrabajo, lo que quieran ir preguntando. Vale, Marcela. Marcela me pregunta, ¿tendré la auditoría externa de recertificación a fin de año? ¿Cuál crees tú que será el enfoque? Pues el enfoque, Marcela, va a ser que te van a revisar el sistema de gestión entero y van a querer revisarte todos los requisitos de la norma. En las auditorías de seguimiento, que es después que la auditoría de seguimiento año 1 y año 2, es la que viene después de la inicial, existen ciertos requisitos que pueden no ser auditados, pero en una recertificación te auditan siempre todos los requisitos, ¿vale? Todos los requisitos de la norma. Por lo tanto, tendrás que estar bien preparada. De aquí a final de año, pues tienes unos meses para seguir preparándote. Jerónimo, hola, cuéntame. Vale, Jerónimo dice que sí es recomendable hacer revisión en 6 meses de los procesos y riesgos por los cambios que se han presentado. Esto es una buena pregunta. Quizás sí lo haría, y más en esta situación que estamos viviendo ahora mismo con esta pandemia. Sí que sería un buen ejercicio. Después ten cuidado si vas a abordar riesgos o oportunidades, cada 6 meses tienes que tener cuidado como qué plan te vas a poner, porque si no,
igual va a resultar demasiado periódico, ¿no? Ponerte a lo mejor objetivos en 6 meses que igual no te va a dar tiempo de alcanzar, ¿no? Tendrás que ver y establecer bien cuáles son los objetivos de esos riesgos, por así decirlo, y oportunidades para establecerlos dentro de del plazo que tú creas que se puedan cumplir. Pero sí que sería un buen ejercicio hacer esto 2 veces al año. Vale. Vale. Perdona, Aldo pregunta. Aldo, el apoyo de la auditoría externa consiste en nosotros estar también presentes. Creo que te refieres a los PAC del programa Vive, ¿no? Es el estar nosotros presentes. Puedo ser yo o una persona de mi equipo, el estar presente el día de la auditoría. Presente, me refiero a de forma online, ¿vale? Porque ese programa de consultoría lo tenemos destinado a realizar un servicio online. Por lo tanto, esos días de la auditoría no vas a estar tú solo con tu equipo, sino que también vamos a estar nosotros como consultores defendiendo todo el trabajo que se haya hecho de forma conjunta, ¿vale? Para defenderlo delante de los auditores. Vale, ¿alguna pregunta más, creo, para no dejarme nada? Vale, Carolina. Vale, Carolina. Para la creación. Vale, y Carolina pregunta que si para la caracterización del proceso sería suficiente con la ficha que nos presentaste. Maneja un formato que indica proveedor y a qué proceso se le entrega, el cual ha sido muy complejo. Me parece mejor el tuyo. Si te parece mejor el tuyo, utilízalo. El mío, después utilízalo, sí, porque realmente, si te fijas en esa ficha de proceso, estudias todo, estudias cuál es, sobre todo, importantísimo, cuál es el propósito de ese proceso, y eso al final te lo va a marcar todo, porque tienes que definir bien cuál es el propósito de cada proceso, y a partir de ahí, desde dónde empieza el proceso, cómo acaba, qué controles tengo que tener a ese proceso para que se cumpla su propósito. Entonces, yo te recomendaría que si te ha gustado lo que te he propuesto y no te parece complejo, úsalo. Vale. Vale. Nurisa pregunta que este año van a tener la primera auditoría externa en modalidad 100% remota. ¿En qué se enfocan los auditores al no poder visualizar in situ las actividades? Bien, pues en el resto del sistema de gestión, todo lo que tú le puedas enseñar, toda la parte esta que hemos visto de análisis de las partes interesadas, necesidades y expectativas, esto te lo van a preguntar. Siempre los auditores te van a empezar a preguntar por el alcance y por si existe algún requisito que no te aplica y a ver si tú tienes justificado ese requisito. Después pasan con la parte del análisis del contexto, cómo has analizado el contexto de la organización, qué asuntos internos y externos. Después pasan a la parte de análisis de las partes interesadas, como te digo. Después suelen pasar la parte de la política, de cómo la tienes publicada, si la tienes comunicada o no. Después saltan a la parte de riesgos y así van con todo. Es decir, todo eso que te estoy comentando se puede ver de forma documental. Por lo tanto, todo lo que sean tus procedimientos de trabajo, tus registros de control, te pueden solicitar cualquiera. Lo que no van a ver precisamente va a ser eso, la prestación de servicio in situ, pero puede que sí vean también la parte documental de esa prestación del servicio o esa entrega del producto. De nada, un placer. José Juan dice que nada, que lo ve correcto y el llevar al día todos los requisitos de la norma, en este caso, pues riesgos y oportunidades. Un placer el que hayas asistido también, Pepe. ¿No me escuchas, Paqui? ¿No me escuchas? No sé si has podido conectar tus altavoces. Creo que el resto de personas sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Muy bien, gracias, Luisa. Vale, Carolina también está preguntando que si tengo una tabla relacionada con qué numeral de la norma le aplica a cada proceso para elaborar el plan de trabajo para contribuirlo en la caracterización del proceso. Carolina, mira, si te descargas, igual está suscrita a través de este test, pero dentro de ahí tengo un artículo que se llama Sistema de Gestión de la Calidad y el explico qué es un sistema de gestión de la calidad.
y al final del artículo, si no me equivoco, tengo un test de implementación ISO 9001. Ahí lo tengo descrito por casi, no por numerales, casi, pero casi. Entonces ahí si te descargas ese test, es completamente gratuito, te vas a poder dar cuenta quizás de lo que necesitas. Vale, venga, Pepe pregunta. Bien, esto es una buena pregunta, Pepe. José Juan pregunta que, ¿qué tratamiento podemos dar a los objetivos que por circunstancias no se han llegado a conseguir? Lo primero que tienes que hacer es eso, es un estudio, tú has establecido un objetivo y le has puesto un valor de referencia que tú creías que ibas a alcanzar. Por lo que sea, por esta pandemia o por cualquier otra circunstancia, no se ha alcanzado. Lo que quiere ISO 9001 es que estudies y que justifiques el por qué no se ha alcanzado. Y ya está, justifícalo. Y después, para el periodo siguiente de medición, pues quizás tendrás que restablecer. Si tú ves que quizás a lo mejor no lo conseguiste en este mes o lo tienes planteado para final de año y ya sabes que no lo vas a conseguir, pues igual te lo puedes hasta replantear el valor de referencia. Y si no, pues dejarlo hasta el final, pero poner siempre, en todo caso, cuál es la justificación, el por qué no lo estás consiguiendo. Y cuando te toque de nuevo redefinir este objetivo, si lo vas a seguir manteniendo, pues eso, redefinir el valor de referencia y hacerlo más realista, ¿vale? Pero lo que quiere la norma al final es echarle cabeza, es que justifiques el porqué de tu planteamiento inicial y por qué no lo has alcanzado. Y ya está, con esa justificación, eso no te lo tumba ningún auditor. Nurisa, ¿es recomendable realizar el análisis de riesgos y oportunidades de forma periódica o solo cuando surgen situaciones como esta pandemia? No, de forma periódica, siempre. Yo les recomiendo que como mínimo hagan un análisis de riesgos y oportunidades al menos una vez al año. Y como estamos hablando, ya no solo ese análisis de identificación de riesgos y oportunidades, sino el plan de tratamiento después, qué voy a abordar, y con ese plan de tratamiento hacer un despliegue de toda la estrategia, de todas las tareas y qué tengo que hacer para alcanzar esos valores de referencia que me estoy poniendo dentro de esos riesgos y oportunidades que yo quiero alcanzar. Y al menos revisarlos periódicamente y al menos hacer una nueva identificación y evaluación una vez al año, como mínimo, ¿vale? Muy bien, de nada. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bien, pues nada, si no hay más preguntas, pues nada, ya me voy despidiendo y, a ver, Carolina pregunta, ¿cómo define? ¿Cómo defines? Carolina está haciendo la pregunta de cómo defines determinar, proporcionar y mantener. Según lo que pide la norma ISO 9001. ¿Te refieres a cuando aparecen esas palabras dentro de ISO 9001? ¿Cómo se interpreta? El determinar. Pues el determinar lo puedes sustituir por establecer. Proporcionar, pues por brindar quizás, por facilitar. Y mantener, pues mantener. No veo otro símil. Mantener. Un seguimiento. No sé si respondí a tu pregunta o estoy equivocado en lo que me estás preguntando, Carolina. Vale. Perfecto, muy bien. Pues, ¿más preguntas? De nada, Marcela, un placer. Pues nada, si no hay más preguntas, ya me voy despidiendo. De verdad que muchísimas gracias a todos por asistir. Como siempre, muy enriquecedor. Yo también aprendo mucho de ustedes. Me sirve también de feedback para mí, para ver eso, qué problemas van encontrando las personas, un poco las organizaciones en la calle, ¿no? Y nada, dar las gracias también a Edu, que aquí me ha apoyado durante todo este webinar. Y lo dicho, si tienen cualquier otra duda y con respecto a los programas que hemos hablado, pues me envían un email, por favor, y ahí lo hablamos más de forma individualizada.
Así que nada, muchísimas gracias a todos y un placer. La grabación la voy a enviar por correo electrónico por si quieren tenerla, todas las personas que se han apuntado en esta lista. Así que eso, muchísimas gracias, un abrazo, un fuerte abrazo, mucho ánimo en esta época. Espero que todo esté muy bien, muchísima salud para todos, que es lo más importante, y nos seguiremos viendo en el próximo webinar. Hasta luego, adiós.